Bien, ahora sí, señores, bienvenidos. Es un enorme gusto nuevamente saludarlos. Ahora sí vamos a empezar con esta teleconferencia en vivo con respecto al planeamiento y gestión por resultados. Yo creo que estamos en la etapa más apropiada para hablar de este tema, teniendo en cuenta que se viene la gestión y la ejecución del presupuesto para el año 2018 y, ojo, también la elaboración del Plan Operativo Institucional 2019, que esto será insumo para poder hacer el PAC que también ya estamos previos a poder realizar. Muy bien, de esto y otros temas vamos a conversar precisamente con nuestro invitado, así que rápidamente voy a presentarme. Mi nombre es Misael Rivera, son pues 14 años que venimos desarrollando estas capacidades, ¿no?, de transmitir estas herramientas de conocimientos a las personas que trabajan en el Estado. Para nosotros es fundamental que las personas que operan en las distintas entidades del Estado, en distintas áreas, conozcan, manejen no solamente la normativa, sino la forma de hacer gestión dentro de sus instituciones. Hacemos extensiva también el saludo a nuestro exdirector, a nuestro director académico Víctor Vargas. Él ha sido expresidente del CEPLAN. Esto es nuestra misión, queremos compartir con ustedes, desarrollamos y transformamos vidas con el poder de la educación, añadiendo valor en las personas al perfeccionar sus dones y talentos para aprovechar las oportunidades y convertirlos líderes en el mundo. Muy bien, ahora sí vamos a ver ya netamente del tema. ¿Qué novedades tenemos con respecto al planeamiento? ¿O qué debemos hacer? ¿O cómo debemos entender este tema tan importante en la administración pública? Tequis, por favor, sí, ya ahora sí vamos a empezar con este tema. Allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que vamos a hacer es rápidamente pasar por 3 temas que me han pedido compartir, que son justamente el planeamiento estratégico, resultados y la gestión por resultados. Entonces, rápidamente vamos a pasar, y lo que sí, tal vez si hay algunas consultas, anótenlo para al último poder conversar. ¿Correcto? A ver, empecemos. Lo primero que quiero que definamos o que nos pongamos de acuerdo es a qué estamos llamando planeamiento estratégico o cómo se introduce el planeamiento estratégico en la gestión pública, en la política pública. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que entender, señores, es una pregunta simple, decirles: ¿cómo es que nosotros razonamos, cómo es que nosotros hacemos nuestras actividades personales, nuestras actividades en el trabajo, nuestras actividades al hacer planes, proyectos? Nuestra forma de pensar es en el sentido 1, de pasado a presente, o en el sentido 2, de futuro al presente. Entonces, aquí normalmente observamos, en específico cuando hacemos planes, normalmente siempre empezamos de los famosos diagnósticos, del pasado, del presente. Entonces, siempre empezamos de los diagnósticos, ¿para qué? Para en base a eso hacer unas proyecciones hacia el futuro, ¿correcto? Entonces, pero acá hay una gran limitación. La gran limitación es que si te ha ido mal en el pasado, pues ¿cómo pretendes que te va a ir en el futuro? El delta o la mejora que vas a lograr es poca. Pero ¿qué pasa si es que tú planificas o razonas primero a partir del futuro? Primero te preguntas ¿qué quieres hacer? Y en base a eso, lo que deberías tú es decir, te trazas qué quieres lograr, y pues en base a eso tú ves los obstáculos, pues ahí viene justamente la creatividad, la innovación para pasar esos obstáculos, ¿no? Pero sin limitarte a ese peso del pasado, ¿no? Y ustedes saben que ahorita estamos en una crisis política actualmente. Bastante seria. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita podríamos tal vez, si es que evaluamos justamente cómo estamos, como que no hay salidas, como que todos nos encerramos y un poco agachamos la cabeza, ya es como que un país ya se vuelve nuestro país inviable política, económicamente. Pero la idea no es tener ese pensamiento, la idea no es pensar de esa forma, sino la idea es, oye, a pesar de todo lo que sucede, el país se habrá puesto de acuerdo qué es lo que quiere al 2021, 2030, tendremos claridad de eso, y lo que estamos pasando simplemente que sea un obstáculo. Entonces eso es un poco, ¿no? Entonces, y ustedes claramente van a ver que este razonamiento, llevándoles a los sistemas administrativos, por ejemplo, cuando uno hace proyectos, ¿qué es lo primero que te piden cuando haces tu proyecto, tu perfil de proyectos?
Entonces, no sé, ¿qué es lo primero que te piden? Lo primero que te piden es identifica el problema, ¿correcto? Eso es lo primero que te piden. O sea, lo que te piden es, oye, evalúa cómo te ha ido si en tu pasado has tenido un problema. Y miren, el sistema administrativo también de proyectos está pensado también desde ese razonamiento 1. Igual, cuando se hacen los procesos de planeamiento, normalmente, ¿qué es lo que en un documento de plan, qué cosa es lo que vemos? Lo que normalmente vemos es de 100 hojas, yo digo exagerando, 99 hojas son de diagnóstico. Y la última hoja ya la estrategia recién. Entonces, el diagnóstico, ¿qué es? Justamente otra vez este razonamiento 1. Eso es un poco, ¿no? Treyes, una consulta. El planeamiento estratégico, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los instrumentos más importantes en la administración pública y la que menos se hace. Por eso es que estamos en esta situación. Claro. ¿No? Correcto. Entonces, aquí muchos de nuestros participantes, de repente, unos son del área de planificación, otros son de repente de distintas entidades que ellos, de distintas áreas de una entidad, o tal vez son de una empresa privada, qué sé yo, tendrían que decirnos, ¿no? Si fueran tan amables escribirnos a propósito a través del chat. Pero ya yendo a esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando en las entidades del Estado con respecto a este tema tan importante? Exacto. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, tu pregunta va con lo que estamos tratando acá de desarrollar, ¿no? ¿Por qué es que no se hace tanto planeamiento, o si es que se hace, es más un instrumento de adorno, ¿no? Más por cumplir, ¿no? Y una norma, ¿no? Ese es lo peor. Miren, ahorita seguramente nos vas a hablar del plan estratégico institucional, del plan operativo institucional, pero las entidades ni siquiera saben qué cosa es esto, o cómo así su presupuesto está destinado para lograr estos objetivos prioritarios que la entidad tiene. Claro. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, muchos de nuestros procesos de planeamiento, pero ahora está cambiando con las directivas que vamos a conversar, justamente lo primero que te dice es, señor, primero tú trázate qué cosa es lo que quieres lograr. O sea, y si se dan cuenta, es un cambio no normativo, no de un instrumento, sino es un cambio de razonamiento, es un cambio de la forma como hacemos las cosas, ¿no? Por eso es que es importante tener este razonamiento, primero pensar qué es lo que quiero, el futuro, en ese sentido 2. Y para una vez que yo quiero, me identifico, y eso es lo que llamamos resultados, adelantándonos. Entonces, lo primero, por eso es que la gestión por resultados, lo primero que te dice, oye, identifica los resultados. ¿Y los resultados dónde están? Justamente en el futuro, no están en el pasado. Entonces, eso es el tema, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que los procesos de planeamiento justamente empiecen en este sentido 2, ¿no? Y después de ese sentido 2 es lo que nosotros vamos a ver a continuación, que otros conceptos que no entendemos también es cuando hablamos de política pública, gestión pública. Entonces, cuando nosotros estamos hablando dentro de la gestión pública de estos resultados, lo que tenemos que entender es que estos resultados o estos cambios que quiero lograr en el futuro tienen que estar enfocados en ¿quién? En el ciudadano o su entorno. En los niños, si es, por ejemplo, un hospital en los pacientes, un colegio en los estudiantes, ¿no? Un ministerio de producción en justamente los productores, el Minagri en los sectores agrícolas. Entonces, eso de ahí es, ¿no? Entonces, como mencionamos, cuando nosotros hacemos planeamiento, lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa queremos lograr, y eso qué cosa queremos lograr está en la parte 1 que mencionamos, ¿no? Son los resultados que quiero lograr en el ciudadano, qué necesidades quiero aliviar. ¿Para qué? Una vez que yo defina esos, llamemos fines, resultados, tú lo que necesitas después es que todo el aparato público que está en la gestión pública, todas las entidades de la gestión pública, pues deben contribuir a lograr ese resultado, ¿correcto? Entonces, ahí es donde tenemos claridad de la política pública y gestión pública. Entonces, tenemos que tener claridad de esos dos distintos ámbitos que se producen. Las políticas públicas son necesarias, son donde se identifican qué necesidades, qué problemas voy a solucionar del ciudadano. Y la gestión pública son qué entidades van a contribuir justamente a lograr esos resultados que veo. Entonces, ahí está, política pública, gestión pública. Política pública en el mundo del ciudadano, gestión pública en el mundo de las entidades. Entonces, y aquí es importantísimo
si ya tenemos claridad que cuando hablamos de política pública estamos hablando del ciudadano, los fines, los resultados, cuando hablamos de gestión pública estamos hablando de las organizaciones, de las entidades. Y entonces, ¿dónde entra el planeamiento? El planeamiento justamente te permite que marcar la estrategia, hacer justamente el plan tanto para la política pública como para la gestión pública. Y ahí nos detenemos un momento, porque no solamente hay el planeamiento. En este caso el planeamiento nos ayuda tanto para la política pública, para la gestión pública. Pero por ejemplo, si yo quiero hablar del tema de contrataciones, por ejemplo. Contrataciones es un instrumento de ¿qué? ¿De política pública o gestión pública? Gestión pública. Gestión pública, claramente. O por ejemplo, quiero hablar igual del PAC, cuadro de necesidades. Todos esos instrumentos son de gestión pública, señores. Y ustedes van a ver que casi todos los sistemas administrativos nos ayudan, son instrumentos que nos ayudan a la gestión pública. ¿Y qué sistemas administrativos tenemos que nos ayudan a la política pública? Son muy pocos, casi nada. Y el planeamiento es el otro. Lo otro que ha querido también apoyarnos en la política pública son los programas presupuestales, ¿no? Pero otra vez, los programas presupuestales son instrumentos de gestión pública. Lo que pasa es que han querido ayudarnos a la política pública, pero se ha querido forzar ese instrumento, ¿no? Pero otra vez, no tenemos instrumentos que nos ayuden a la política pública. Y hemos dicho que lo primero que debemos definir son justamente la política pública, son esos resultados. Entonces, si no tenemos... Entonces, ahí es la importancia del planeamiento estratégico. Entonces, por ejemplo, hablando precisamente de los planes. Por ejemplo, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional. ¿Instrumentos de qué? ¿De política pública o gestión pública? Gestión pública. Gestión pública, ¿no es cierto? Pero ¿qué instrumentos de planeamiento tenemos de política pública? Tenemos ahí los famosos PSEN, los planes estratégicos sectoriales multianuales. Tenemos los PDC, planes de desarrollo concertado, que son de política pública. Tenemos también ¿qué? El plan estratégico de desarrollo nacional, que es de política pública. Entonces, en esta parte lo que yo quiero es que ustedes tengan presente que cuando hablamos de planeamiento, el planeamiento en el sistema que tenemos actualmente nos ayuda tanto para la política como para la gestión pública. Para la política pública, con los famosos PSEN que hacen los sectores y los planes de desarrollo concertado que hacen los territorios regionales, locales. Y para la gestión pública tenemos los PEI y los POI, ¿no? Los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Entonces ahí es donde justamente entra el planeamiento, ¿no? Nos ayuda a ambos lados. Entonces eso es vital que tenemos que diferenciar en esta parte. Hay un tema, yo creo que hay un problema bastante serio que está pasando en las entidades, ¿no? Porque esto, como bien has dicho, como teoría, como de repente como documento de gestión está bien bonito y muchas entidades ni siquiera lo saben, ni siquiera no lo tienen como un instrumento de trabajo como debería de ser. ¿Qué recomendaciones tendría que darse en todo caso a las instituciones en cuanto a este tema? Claro, entonces ahí es muy oportuno tu pregunta, porque ¿qué pasa? Más allá del sistema administrativo del planeamiento, lo que nosotros debemos pretender que el plan, como estamos viendo, más que un sistema administrativo, es lo que buscamos nosotros, es una gestión estratégica de las entidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que justamente el planeamiento no termina en hacer tu plan bonito, no, sino termina justamente en ejecutar tu plan y hacer seguimiento y evaluación. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que por dónde tendríamos que empezar, señores? Tendríamos que empezar, si estamos en una entidad, en cualquier entidad del sector público, preguntándonos por qué resultados queremos lograr. Y ese resultado va a ser nuestra política. ¿Qué entidad trabaja bajo ese esquema? En realidad, ahora, ustedes saben que antes a todos le piden sus políticas sectoriales, políticas territoriales, políticas institucionales. Que lo hacen tres tristes gatos. Exacto. Sí. Entonces, el tema es que todo eso está normado, pero no se está haciendo. Y otro es que a veces queremos cumplir la norma, pero realmente lo que estamos acá conversando es que no es que la norma se ha hecho así del cielo, sino que la norma ha recogido una realidad, y esta es la realidad que le digo. Y suena coherente, pero no estamos haciendo eso. ¿Cómo podemos contribuir a las instituciones del Estado para encaminar este fin? Porque mire, sí. Rey,
yo hablo muchas veces acá, no como de repente moderador de esta teleconferencia en vivo, sino hablo más bien como ciudadano, como persona, como quien sufre todas las consecuencias de la gestión que hacen las personas que hacen gestión pública en las entidades del Estado. Tenemos un país con tantos problemas que de verdad no sabemos por dónde empezar y dar la solución. Las municipalidades son una lágrima, porque tienen problemas y esos problemas hacen que se atrofie el desarrollo del país, su desarrollo social, su desarrollo económico, y más allá de buscar el bienestar de la población, como bien lo has planteado, buscan fines particulares, fines propios, más allá de la corrupción y todo eso. Y otro es otro problema serio, es que el presupuesto está mal utilizado. Mira, la pregunta concreta es, ¿cómo hacemos de que este instrumento sea un instrumento de ayuda, de dirección para las instituciones, cosa que no hay? Y si hubiera algún ejemplo de alguna entidad, siquiera para yo tomar como modelo que lo está haciendo, para seguirlo. Exacto, perfecto, mire, a eso vamos, ¿no? Entonces ya visto este marco teórico, marco conceptual, que es lógico, coherente, y bajo esto pues vemos mucha teoría de política, mucha teoría de gestión pública, la nueva gestión pública, los centros de gobierno en política pública, etc. Pero no nos vamos a quedar, eso en el curso se va a detallar, pero lo que quiere es que este marco quede. Entonces, pero ahora la pregunta, ¿no? Misael, lo que preguntas, ¿cómo empezamos esto? Justamente empezamos identificando de nuestra entidad los resultados, identificando justamente ese sentido 2 y no el sentido 1, porque tenemos N problemas. Así es. Entonces la idea es, entonces ahí viene el tema, es, entonces, ya, pero ¿cómo empezamos justamente identificando? Ya, pero ¿qué es un resultado? A eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una entidad, señores, no hay que inventar la pólvora. Al 2030, los países de Naciones Unidas ya se han comprometido a conseguir resultados. Y miren cuántos resultados, son 17 objetivos que se han planteado. 17 objetivos con 169 metas y con 241 indicadores, señores. O sea, no hay que inventar, sino, y que era el trabajo que priorizamos. Ese es el gran tema acá. De esos 17 objetivos, ¿todas podemos hacerla? Imposible. Tenemos que priorizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente en nuestra entidad todos queremos hacer todo. ¿No es cierto? ¿Pero qué tenemos? Recursos escasos. Empezando, ¿qué? Del dinero. ¿No es cierto? Entonces tenemos que priorizar. Ese es el gran factor que les ha llevado al éxito a muchos países. Primero, identificar resultados. Pero no solamente ahí, sino priorizar. Y por ejemplo, de estos 17 objetivos que Naciones Unidas ha planteado, llegar al 2030, esto se lanzó en 2015, solo como ejemplo. Esto está como el plan del Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿verdad? Claro, esa es la Agenda 2030, ¿no? Los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por ejemplo, el 2015 se lanzó y ya vemos 2 años de avance. Y cada año sacan cómo van cada país. Y miren, en un gráfico fácil de semáforo, podemos ver, mira, de estos 17 objetivos, el Perú, ¿cuántos verdes tiene? No tiene ninguno. No tiene ninguno verde. O sea, así como estamos, ninguno de los objetivos vamos a conseguir a 2030. Y peor aún, ¿cuántos rojos tenemos? 3, 4, 5 rojos. O sea, en esos aspectos estamos yendo contra la corriente. O sea, nos dicen, oye, reacciona Perú, haz otra cosa que no solamente no vas a llegar, sino vas a perjudicarte. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esos temas rojos que estamos? El objetivo 8. ¿Y el objetivo 8 qué es? Trabajo decente y crecimiento económico. Trabajo decente, ¿no? El objetivo 9, industria, innovación. Cosa que no hay acá. O sea que no hay innovación. El 10, el tema de reducción de las desigualdades. Acá el país de los pobres y de los ricos. Exacto. Y el 14, bueno, ahorita tenemos el tema de vida submarina, el océano. No puede ser que nuestra pesca, ya ustedes se han dado cuenta que nos hemos enterado con esto que importamos el 90% de todas las conservas de atún. De China. De China. Y el otro es, pues, paz, justicia, instituciones. No hablemos de justicia, mejor, hermano. Entonces, ahí nos damos cuenta. Pero otra vez, miren, señores, pero la idea no es hacer los 17, pero nos hemos preguntado, por lo menos al 2030, ¿sabes qué? Vamos a conseguir el 8, el 9, el 10. Nos hemos puesto ese reto. ¿Y cuál es el gran problema también, señores? El acuerdo nacional.
¿Cuántos resultados, cuántas políticas vemos ahí? ¿Cuántos? ¿10, 15, 20 o 34? Son 34, señores. ¿Usted cree que 34 políticas vamos a llegar? A mí me da mucha pena, Trey, ¿por qué? Porque la verdad, yo hablo como persona, y no como cualquier persona, sino una persona que no solamente lee, ¿no?, investiga. Yo cuando me pongo a pensar en las municipalidades, en los gobiernos regionales, cuando estos señores solamente gestionan para su gobierno bajo una idiosincrasia totalmente egoísta, por ejemplo, muchas municipalidades ya han cerrado sus objetivos y todo lo que se quiera, una proyección a futuro, que 2030, señor, yo estoy gestionando para mañana, para que se relija mi cuadro político, ¿no? ¿Qué me interesa a mí la población que tiene sus problemas y mucho menos esto? Tú trabajas en ese plan. ¿Algo se está haciendo al respecto? Sí, no, hasta este año trabajé en ese plan y de hecho que lo que estamos haciendo, señores, y no solamente en ese plan, sino en otras entidades, lo que tenemos que lograr otra vez es justamente que esos objetivos que se planteen no estén objetivos mirándose a la institución, a la entidad, sino mirando a quién, hemos dicho, al ciudadano. Entonces, y estos objetivos, si se dan cuenta, son mirando al ciudadano o a su entorno. Entonces, la idea es ver si es que, por ejemplo, nuestros procesos de planeamiento, ver nuestros instrumentos de planeamiento, lo primero que tenemos que hacer es que si en los objetivos del plan hay resultados y esos resultados están apuntando al ciudadano. Y acá les he traído dos ejemplos para no tocar y ya ahí vamos a volver a del audio. Por ejemplo, miren qué tan fácil. Miren, esta es la página del Minedu. Ya. Yo pregunto, como ejercicio, ¿el ministerio está pensando en resultados o no? Viendo solamente eso. Resultados. Bien. Y miren acá abajo, ¿no? Miren, un poco las 4 grandes temas que ve Minedu, viendo su página, es aprendizaje, docencia, modernización e infraestructura. De esos 4 grandes aspectos, ¿cuáles son pensados en resultados? ¿Cuáles son cambios en el ciudadano que se quiere lograr? En los niños. ¿Cuáles son? Aprendizaje, docente, modernización e infraestructura. Aprendizaje, supongo. Aprendizaje. Docencia. Al profesor. Pero el profesor, ¿qué es? Es el medio importante, ¿no es cierto? Pero no, o sea, el Ministerio de Educación, ¿qué tiene que buscar? Logros de aprendizaje. Eso es un resultado que quieres cambiar en los niños, en los estudiantes. Pero no docencia, no modernización, no infraestructura. Esos son los medios. Claro, esos son importantes. Pero señores, lo que nosotros debemos enfocarnos es en los aprendizajes. Así es. Que después vamos a necesitar buenos docentes, modernización. Pero el objetivo, mire, ahí es cuando nosotros vemos en un plan, debemos tener los objetivos, no deben ser lograr modernización, lograr infraestructura. Los objetivos deben ser lograr mejores resultados, no sé, en la prueba PISA, en la prueba S. A propósito de eso, nuestra educación está basada en un sistema que no da ningún resultado, doctor. Está atrasado hace 200 años atrás, donde recién se desarrolló la industria, las máquinas y todo lo demás. Con ese sistema educativo nos están educando ahora. Nuestros niños, que deben aprender por competencias, están aprendiendo estresados con un solo recreo, con 8 horas de clase. Pues es una brutalidad esto. Entonces ahí, perfecto tu inquietud, ¿no? Ahí me permites un poco más ir de acuerdo al razonamiento 1. ¿Por qué es importante empezar estos resultados? ¿Por qué? Porque estamos viendo el futuro. Y cuando vemos el futuro, lo que debemos ver es una disciplina que se llama también prospectiva. O sea, ver, señores, oye, vamos a educar, está bien, logros de aprendizaje, pero logros de aprendizaje de la industria, o debemos lograr los aprendizajes del futuro. Valores, claro, eso es lo que... Entonces, ¿qué pasa? En educación hay un tema que bastante he conversado con varios educadores. Simplificando, hay como 3 etapas en la humanidad desde la semiótica, por ejemplo, ¿no? Primero, la etapa oral, ¿no? Donde eran cuentos, no había la escritura oral. Luego, la etapa de la escritura, ¿no es cierto? Donde pasó el libro hay. Y luego, ahora con este mundo de las telecomunicaciones, el mundo digital, la etapa de la oralidad, ¿no? Son 3 grandes etapas. Ahorita, ¿qué pasa? En la etapa oral era el tema de los cuentos, narraciones. En la etapa escribal, que se llama, el uso del libro.
Y en la etapa que ahorita estamos, en la etapa digital, justamente el mundo de la oralidad, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, Telis, vamos a poner los planes lectores, ¿en qué etapa estás pensando? En la etapa escribal, en darle los libros. Pero estamos pensando en la digitalización, en la educación digital, en la alfabetización digital. Cuando el mundo es totalmente El eso. mundo es totalmente eso. ¿Y cuál es lo peor? En estos exámenes, PISA, ESE, ¿qué hemisferio te desarrollan? El izquierdo, el cognitivo, el razonamiento, matemática, lenguaje. Oye, ¿y el hemisferio derecho? La creatividad, la innovación. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante. ¿No es cierto? Como decía Misael, a veces los niños por sacar buena nota en matemática, estresados a casa, pero oye, el otro hemisferio, acabamos de ver un crimen en la Universidad de San Marcos, un estudiante de psicología. ¿Qué ha pasado? Oye, señor, pero si los San Marcos son estudiosos, oye, pero el otro, el tema emocional, ¿qué ha sucedido? Todavía en psicología. Estudiante en psicología, ¿qué ha sucedido? Y lo otro, peor, oye, no le des la laptop al niño, no le des que no esté enfermo. Oye, señores, tú estás yéndote contra la corriente. ¿No? ¿Cómo educamos? Aprovechando ese uso de tecnología. Ese es un tema. Entonces, ahora lo más fácil es prohibir eso, ¿no? Pero, ¿cómo educamos a esa etapa? Entonces, pero ahí voy, ¿por qué? Lo importante de definir qué cosa es lo que quiero, qué resultados quiero lograr. Y si esos resultados lo hago pensando en el futuro, en el niño del mañana, pues déjame decirte, vamos a tener mejor. Pero si ese resultado lo hago pensando también en lo que siempre hago, o sea, vamos a llegar a nada. Hablando concretamente de este instrumento de la planificación estratégica en las instituciones y cómo las personas aplican la planificación en su gestión cotidiana. Exacto. ¿Con qué objetivo? Muy buena pregunta. Y ahí, por ejemplo, aquí he sacado otro ejemplo, que es el plan estratégico institucional del Ministerio de Salud. Entonces, habíamos dicho, los objetivos deben ser pensados en resultados, cambios en el ciudadano. Revisemos, miren. Objetivo 1. ¿De cuándo es este, perdón? Este es del reciente, 2017, 18, 19, del Plan Estratégico de Salud. Del PEI, del plan. Entonces les he dicho, en cualquier plan los objetivos deben apuntar a resultados. Así y los es. resultados deben ser cambios en el ciudadano o en todo. Veamos, miren. perdón. Sí. Y estos objetivos tienen que saberlo quiénes. Ajá, estamos hablando ahorita de que lo primero que en una entidad debemos definir son los objetivos. ¿Y quiénes deben saber los objetivos? Todas las entidades, todos Pero los que están nadie dentro. sabe esto. Ese es el gran tema. Mira, Claro. Trey, nosotros cuando vamos a hacer un curso in-house, y de hecho en el mes hacemos muchos de estos en las entidades, yo les pregunto, señor, ¿cuál es el objetivo estratégico de tu institución? Es más importante. Y de 50 personas que están en el auditorio, nadie responde esto. Habremos hecho 50 capacitaciones, no les estoy mintiendo, mis estimados amigos, acá en Lima. Nosotros no tenemos la capacidad para ir a provincia. ¿Y cómo será en provincia? Le preguntamos, ¿cuál es el objetivo estratégico de la entidad donde tú trabajas? Y la persona no sabe. Claro. Y por eso yo digo que el 70%, bueno, ahorita creo que va a subir mi porcentaje, el 70% de la gente que trabaja en el Estado no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué digo que no sabe lo que está haciendo? Porque no está enfocado al logro de estos objetivos. Claro. Y eso es lo peor, ¿no? Si hemos comenzado la charla diciendo que primero tenemos que iniciar los resultados, ¿por qué? Todos tenemos que saber. Así es. Y si es que lo tenemos y no conocemos, peor todavía, ¿no? Y, estamos hablando de eso. ¿Y cuál es el gran tema? De que tal vez esto también es un proceso trabajado en 4 paredes. Un proceso de planeamiento, señores. Debe ser un proceso participativo. Todos tienen que participar. Estoy totalmente Eso es el tema. ¿Por qué? Porque todos construimos hacia ese objetivo. O sea, no puede ser que nadie conozca los objetivos de la entidad. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Otra vez, la lógica del avestruz. Yo hago lo que sea, pero ya no sé, algo estaré... No, ese es el razonamiento 1, ¿se acuerdan? No, lo que tenemos es todos mirando a qué cosa, resultado quiero lograr. Pero aún así, si es que están los objetivos, miren, veamos primero si estos objetivos, analicemos con todo lo que hemos hablado, si son de resultados. Rápidamente. Primero, gestión eficiente y transparente del sistema de salud centrado en las personas.
Esos son pilares para la transformación del sector salud. Claro, el objetivo 1, ¿no? Claro, la derecha, los objetivos 1 dice fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública. Yo te pregunto, Misael, ¿eso es un objetivo orientado a ciudadano? No, ese es para la institución. Ese es el tema. Y todavía es el primero. El 2, veamos. Objetivo, fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos de salud. Señores, ¿se dan cuenta? O sea, a pesar que tenemos esos objetivos son de resultado. Si estamos en una política de gestión por resultados, orientado al ciudadano, debería estar orientado al ciudadano. La 3, garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud. Ahí se acerca. Puede ser. Se acerca, pero no está claro. ¿Me entiendes? Hay dos objetivos dentro de uno. Uno es garantizar y mejorar el cuidado de salud y otro es la calidad de atención. ¿Qué es otra cosa? Es otra cosa. ¿No? Y el cuarto, ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud. También se acerca. Pero si esto, bueno, hablando netamente ya de eso, porque creo que eso se enfoca al CIS, ¿no? Pero si este está un sistema totalmente atomizado, más bien dale de calidad a los que ya están ahí. Eso debería ser, ¿no? Pero en fin. Pero otra vez, esto es un ejemplo real que sin detallar más teoría con lo que hemos conversado, ustedes rápidamente se pueden dar cuenta, no está enfocado en la ciudad. O sea, estos objetivos no son de resultado. Entonces, ¿cómo pretendemos? O mejor dicho, al revés, si nosotros nos ponemos como objetivo fortalecer la gestión institucional, ¿qué cosa vamos a hacer? Grandes edificios, más infraestructura. Pero tal vez eso no es. Más burocracia. Más burocracia. Yo puedo pensar en claro. Fortalecer los procesos de abastecimiento. Claro. Poner un sistema, dos sistemas, que todo, pero eso es, con eso estamos orientados a mejorar la calidad de vida de la persona o a mejorar su salud. Y más si hablamos de salud, ¿no? Es un tema muy sensible en el país. Por eso es que les decía al otro en educación, por eso cuando veíamos, uno rápidamente se puede dar cuenta, sin ser experto, si es que estamos sin ser expertos, desde la página nomás, si está apuntando al ciudadano o no. Y claramente vemos de 4, 1, aprendizaje. Docencia. A ver, a nuestros participantes, de repente hasta acá tienen alguna pregunta, quisiéramos por favor que también usted pueda contribuir. ¿Cómo están las cosas, por ejemplo, en provincias? Había hace un momento un señor que estaba de una entidad de provincia, por favor, si fueran tan amables, de repente escribiendo, si no levanten la mano, por favor, nosotros le damos el micrófono para que usted pueda manifestarse, pueda hablar. Esto es sumamente importante, señores. Nosotros estamos aquí, más allá de esta teleconferencia, y señores, por eso es sumamente importante que una persona se capacite. Nosotros tenemos 14 años, RC Consulting, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, tiene 14 años brindando desarrollo de competencias para las personas que trabajan en el Estado. Pero hace 2 años atrás nosotros hemos crecido fuerte porque hemos aprendido a hacer diferente las cosas. Queremos que estos instrumentos se hablen en un lenguaje natural a las personas. Es por eso que cuando cada capacitación que se hace, nosotros somos más directos, queremos llegar más a la realidad, porque mucho se puede hablar de cosas teóricas, políticas, de repente de cuestiones estratégicas, ¿no? Pero la parte operativa, la parte de gestión, quienes hacen las personas, no los entienden. Claro. Entonces por eso es que nosotros para el próximo año, bueno, estamos a unos 15 días, ¿no? Que ya viene el 2018, que tenemos todas nuestras esperanzas, nuestros objetivos personales, todo ya tenemos ahí, ¿no? Por esa parte. Hemos establecido una forma de capacitar basado en competencias. Es una forma revolucionaria de hacer capacitación que vamos a poner a disposición de nuestros participantes acá en el Perú. Entonces, esto surte bajo un análisis prospectivo de futuro. Nosotros tenemos que hacer eso. Exacto. Pero a diferencia de las entidades públicas, también creo que tienen metas, porque ellos tienen indicadores. Exacto. Nosotros, antes de que las cosas sucedan, ya tenemos establecido qué va a ocurrir. Exacto. Y cuánta persona necesito, cuánta tecnología, cuánto presupuesto voy a requerir para el logro de esos objetivos. Y yo no voy a esperar que llegue agosto del año 2018 para saber qué cosa va a pasar en ese tiempo. Perfecto, Misael. Las entidades del Estado, hay una directiva del CEPLAN que obliga a las entidades a hacer esto. Claro, el gran tema es eso, ¿no? Cuando el foco, lo que tú dices, ¿no? Si nosotros somos capaces de aplicarlo a nivel personal, en la familia, en la casa, entonces podemos decir, nuestro objetivo no es comprarnos un carro.
de la familia. No, nuestro objetivo es adquirir competencias, que mi hijo salga profesional, ¿no? Hacer inclusive este término de la felicidad, que es algo abstracto, pero ya se está aterrizando. Eso es el objetivo familiar. Entonces, la idea es un poco, y eso también es pedagogía, porque la idea es estos directivas, esto puede haber un montón, pero la idea es cómo llevamos y lo utilizamos de forma práctica. Y claramente Misael no dice que para su organización, por ejemplo, ya ha pensado en qué cosa quiere lograr, qué resultados. Eso es lo primero, y a partir de ahí viene todo como consecuencia. Entonces, y sobre eso, obviamente, si estamos hablando en la entidad, en una entidad pública, hay normas que cumplir, que nos ayudan. Bajo responsabilidad. Y por ejemplo, CEPLAN sacó, por primera vez, señores, participé en ambas directivas en la elaboración de la directiva del 2014, con este enfoque prospectivo. Entonces, el 2014, en abril, un viernes, me acuerdo, un 4 de abril, me acuerdo que se lanzó la directiva de planeamiento estratégico, en donde justamente la primera fase era la fase de análisis prospectivo. Eso se lanzó. Entonces, ahí está, paso por paso, detalle por cómo hacer esto. Pero en términos sencillos es lo que hemos hablado. Y ha sufrido un cambio en el 2017. Ya hay toda una discusión ahí que se puede dar mejor, peor, pero ya ha sufrido un cambio. Pero no dejamos de tener una directiva que nos regule el proceso de planeamiento. Entonces, tenemos marcos normativos. Entonces, del 2014 y ahora en su última versión, en el 2017. Entonces, que nos hacen metodológicamente, cumpliendo las normas, hacer esto. Pero, independiente de eso, lo primero que tenemos que analizar para su entidad, para su vida personal, esos son los resultados. Y si tenemos claridad de esos resultados, y si estamos en la gestión pública, que apunten al ciudadano, eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, no sé si hay preguntas ahí. De hecho, hay preguntas. Yo me quedo mirándolo a Treyes, porque yo digo, pucha, que si así se hicieran las cosas en la Secretaría del Estado, otro sería nuestro país. Y a mí me da mucha pena, amigos, porque hace unas semanas nomás, ustedes saben seguramente, ha salido publicado ya en el Diario Oficial del Peruano el nuevo presupuesto público para el año fiscal 2018. 157.000 millones de soles. ¿Sabe Dios qué cosas se harán con ese dinero? Porque la realidad no cambia, señores. Usted vaya al hospital, fíjese cómo están sus establecimientos nada más. Yo soy de San Marcos, yo voy a la Universidad de San Marcos, de hace 10 años sigue la misma realidad. No ha habido, ni siquiera lo han cambiado, creo que el cemento que está ahí. De verdad, y para mí es frustrante eso. A ver, hay preguntas. La pregunta es, con una gestión, Jorge Aguirre, buenas noches, bienvenido Jorge. Con una gestión política inmadura como la peruana, ¿cómo comprobar que la gestión pública realmente satisface la necesidad de la población? Excelente tu pregunta. Mire, justamente el tema, ya hemos diferenciado, una cosa que quiero que distingamos es política pública y gestión pública. Y gestión pública, ya está eso, claro. Pero otra cosa es política pública y política. La política, los políticos, lo que ahorita estamos viviendo, es un momento político. Pero ¿qué pasa, señores, si nosotros, como país, o cada presidente al ingresar a su gobierno, y que ha querido un poco el presidente PPK, ¿no? Ha querido ponerse eso, que se ha puesto resultados, agua, saneamiento, y se ha puesto metas, desnutrición, metas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a lo que voy yo, un resultado no solamente queda en enunciado, sino ese resultado, ¿cómo voy a saber que estamos cumpliendo o no? Le tenemos que poner un indicador. El indicador es algo que nos indica algo de ese resultado. Así es. Y tengo que ponerle meta. Entonces, si nosotros eso lo tenemos al principio del gobierno y con metas establecidas para cada año, independiente que se peleen los políticos, nosotros como ciudadanos nos vamos a dar cuenta, oye, ¿has reducido la desnutrición en 5% que te has propuesto? ¿Has abastecido con agua segura a la población que has dicho? Pero señores, eso no lo tenemos. O si lo tenemos, pues tenemos tantos y ni siquiera lo miramos. Eso es lo que da, es producto de eso, es lo que los países desarrollados, ahora que queremos ser país OCDE, la discusión es normalmente en los países desarrollados en las buenas prácticas, es los famosos tableros de control, en donde cada estado en los 5 años se propone llegar tanta meta y cada año cuánto. Y eso es el control que hacen. Y eso, ¿quién debe hacer? Lo puede hacer en tu entidad. Pero, perdona,
Yo sé que el CEPLAN es el órgano rector Eso. en el sistema de planificación en el Perú y como tal imparte la directiva, Claro. normas en esta materia. También tengo entendido que dentro de su página web está estableciendo algo parecido. Claro. No, de hecho, ¿no? El CEPLAN no es que desarrolla el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, no, es el que articula para que desarrolle ese plan, porque en ese plan participan todos los ministerios. Pero ¿qué es lo que sucede, señores? ¿Hacemos caso al sistema de planeamiento o más al sistema de presupuesto? La gente está pensando en el presupuesto, Pablo. Olvídate. ¿Y el presupuesto qué? Claro, y el presupuesto, y el presupuesto, ¿cómo está su forma? Pensando desde pasado. A ver, ¿qué he hecho yo? A ver, el año pasado, ¿qué has hecho? Ah, ya, ahora este año vas a hacer 1.5 más. Ya está. En función de eso tu plan. O sea, el razonamiento es al revés, señores. Pero veamos ahí a la pregunta que nos dice, con una gestión política inmadura, justamente, tal vez con los políticos, que nuestro colega lo llama de esa forma, necesitamos más de estos instrumentos. Y no es difícil, señores. No es difícil. La idea es ponernos de acuerdo y cómo nos trazamos. Imagínense en este periodo de gobierno que, o en su entidad nada más, o a nivel personal, usted ponga indicadores y evalúe si está cumpliendo o no. Y si no cumple, ¿qué va a pasar? La familia, los hijos le van a decir, oye papá, habíamos propuesto esto, pero... Entonces ahí viene justamente el control. Y si eso lo llevamos al Estado, el control ciudadano, la sociedad civil, pues ahí estamos, ¿no? Entonces ahorita no estamos... Y ahí hay un paréntesis, ¿no? Y lo digo mucho esto porque también he trabajado en el sector privado. En el sector privado mucho ha entrado el tema de Porter. Porter es un investigador, Michael Porter, de la Universidad de Harvard, que hace el estudio de la competitividad. Entonces la estrategia, o sea, ahí es como que una guerra, ¿no? O sea, ¿cómo compites contra el otro? Entonces ahí es una lucha entre competir, hacer... Entonces parece que eso vemos ahorita, ¿no? Legislativo y ejecutivo, una lucha. Pero señores, Peter Drucker, que también es otro estudioso del management, lo que nos dice también es, oye, no, y más para el Estado, tú no te enfoques en pelear con el otro, sino enfócate en el ciudadano. Y de ahí viene justamente la teoría de gestión por resultados. Miren, en vez que se peleen, ¿cuál es la estrategia? A ver, peleense por conseguir resultados en el ciudadano. Y nos estamos preguntando en estos momentos, ¿qué resultados conseguir? O nos estamos preguntando qué cuota de poder conseguir. Entonces, otra vez, más todavía necesitamos en estas circunstancias definir qué queremos para el 2021-2030. Eso sería genial. Bien, otra pregunta, Luis Moncada. En el caso de las universidades públicas que en la fase prospectiva deben formular un plan especial y que la mayoría no lo ha formulado ni saben cómo hacerlo, ¿qué pueden hacer para elaborar sus planes estratégicos institucionales? ¿Existe alguna directiva metodológica específica para ella? Excelente pregunta. Mire, hay dos temas, ¿no? Primero, debemos tener en cuenta que la directiva es de 2014 y la directiva de 2014 establecía 4 fases. Y esas 4 fases, señores, era la fase de análisis prospectivo, estratégica, institucional y de seguimiento. Pero esa directiva ha cambiado ahora. Ahora es ya la directiva 2017, en donde ya no te estableces 4 fases, sino te establece otras 4 diferentes fases, que es conocimiento integral de la realidad, futuro deseado, planes, políticas y planes, y seguimiento y evaluación. Entonces, a la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la directiva del CEPLAN, lo que te regula son, a máximo, llega a pliegos presupuestales. Eso es lo que te regula. Y para el caso de universidades, también te pide que hagas su PEI, su plan estratégico institucional y su plan operativo institucional. Pero la idea es que tú hagas el PEI y el POI de la universidad basándote en análisis prospectivo del sector, en este caso del minero. Como las universidades de educación del minero. Pero ¿qué pasa? Y ahí creo que es su pregunta de Luis, que hemos visto que el sector no ve las especificidades prospectivas de cada universidad. Es muy genérico. Entonces, cuando la universidad quiere hacer su plan y mira el análisis prospectivo, pues, se da cuenta que está muy genérico. Entonces, ahí es donde CEPLAN también te recomienda que está bien, si es que no puedes, si es que no te ayuda eso, haz tú también un proceso de análisis prospectivo, pero no cumpliendo todo. Trata de cumplirlo, pero no es obligatorio, pero un poquito te ayuda para que hagas. Entonces, pero otra vez,
Ya el 2014 al 2017 ya teníamos guías de fase prospectiva, estrategia, pero ha cambiado, señores. Y ahora solamente actualmente tenemos una guía para la fase de políticas y planes. Recién CEPLAN va a sacar esas guías para hacer esta fase prospectiva, ¿no? Excelente. Yo creo que ya para ir terminando esta teleconferencia en vivo, recuerden ustedes, amigos, de que esto de aquí es un lanzamiento de un curso que próximamente vamos a empezar. Y yo creo que para el año, para empezar el año, este es un tema sumamente importante porque muchas instituciones no la tienen clara, ¿no? En el sentido de que el plan operativo institucional del 2018 ya está elaborado, porque en función a eso está hecho el presupuesto. Pero hay muchas instituciones que no saben absolutamente nada de qué se trata esto. Ese es por un lado. Por el otro, ya tenemos que empezar a trabajar también el plan operativo institucional, o actualizar más bien, de acuerdo al PEI, para el 2019, ¿no? De acuerdo a la directiva que ya está por salir también, ¿no? La programación y la formulación del presupuesto. Y de ahí que todas las unidades, en este caso, las áreas usuarias, tienen que lograr su cuadro de necesidades, ¿no? Claro. Que tienen que apuntar a resultados. Exacto. Entonces hay que hacer acá toda una capacitación y una sensibilización en las personas que hacen gestión. Es por eso, señora, que estos cursos son tan importantes. No es como teoría, es una cuestión práctica, tienes que aplicarlo. Además, que es obligatorio por CEPLAN que esto debe hacerse bajo una guía, porque ellos tienen una guía metodológica, una directiva que hay que implementarlo y hay que hacerlo en las instituciones. Y para nosotros, si queremos un país diferente, tenemos que repensar el país, y precisamente ahí viene el tema de la planificación, a dónde queremos llegar. Pero no, pues, viendo si yo soy partido político de no sé de qué partido, de qué carnet, eso no interesa. Lo que interesa es ver el futuro deseado de las personas, y yo creo que ahí debe centrarse nuestra nueva administración pública. Señores, tenemos algunas consultas que resolver, pero por favor esto ya lo vamos a responder en el desarrollo de las capacidades que vamos a hacer próximamente. Esto de aquí, si muchas personas requieren estas certificaciones, ahí está su costo, pueden enviarnos un correo a virtual@rcdmedioconsulting.org, o si no, el curso creo que por lanzamiento está costando 450 soles. Esto es una inversión de verdad para tus capacidades. Dentro del desarrollo del tema también vamos a hablar algo del presupuesto público, porque está relacionado también. Claro, ahí tal vez la pregunta rapidísima de Jorge, justamente ese es el tema, ¿no? Lo primero que tenemos que es identificar los resultados, y en base a eso haces justamente los planes sectoriales. En base a eso se articulan con los planes estratégicos institucionales, el PEI y el POI, y en base a eso, en base al POI, ¿qué cosas haces? Tus cuadros de necesidades, y en base a eso tu PAC, que decimos, y tu asignación presupuestal. O sea, todo hay una secuencia, y esa secuencia es lo que en el curso se va a desarrollar, la famosa cadena de valor público. Entonces, pero otra vez, ahí es todo un tema secuencial y debe haber una articulación, no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías, en este caso a las instituciones, para mejorar el impacto de su gestión en las personas? Claro. Lo primero es que primero identifiquen los resultados y prioricen 2 a 4, máximo 5 resultados. Eso es lo que tenemos. Y esos resultados que estén en función de qué? Del ciudadano, del ciudadano. Si no tenemos eso, y ahorita ustedes fíjense en sus entidades, revisen su PEI, los planes que tienen, revisen si sus objetivos están apuntando. Son coherentes. Claro, si son coherentes, ahorita el Ministerio de Salud. Ahorita hemos visto, ustedes revisen en su entidad con lo que hemos hablado hoy día, se van a dar cuenta rápidamente si está bien definido el objetivo o no. Pensando en el ciudadano. Pensando en el ciudadano. Eso es lo que porque si no, no tiene mucho sentido. Exacto, no tiene. Bien. Aquí estamos viendo ya la temática que se va a desarrollar en el desarrollo del programa, así es que rápidamente vamos a verlo. Ahí está, planeamiento estratégico en el marco de la gestión para resultados, la importancia, quiénes deben participar, cuáles son las ventajas, cuáles son las sesiones que se van a ver. Para nosotros es sumamente importante que las personas que trabajan en una entidad del Estado
y en cualquier entidad privada incluso tienen que saber una planificación, yo creo que es sumamente importante. Es el primer pilar de la gestión pública, ¿no? Sí. De la modernización, de la política de modernización de la gestión pública. Aparte de eso, ustedes tendrán un curso completamente de regalo, es un curso de SIA básico, que también estos temas son importantes. Y finalmente, el costo ahí está, 497 soles, ¿no? Ustedes pueden hacer su depósito y ya saben que esto de aquí es una inversión sumamente importante para tus competencias. Tus recomendaciones finales, ya para ir cerrando. Bueno, las recomendaciones es otra vez pensar, antes de hacer cualquier cosa en la entidad, pensar en los resultados, y esos resultados deberían expresarse en los objetivos. Y si tenemos bien identificado eso, pues toda la secuencia de los planes, de los instrumentos, hay de manera articulada. Pero si tenemos mal definidos los resultados, pues ya imagínense, todos los instrumentos que tenemos para las necesidades están pensados en ese resultado, ¿no? Entonces, como conclusión, yo creo que lo que he querido acá decirles es que pensemos en resultados y que esos resultados estén los objetivos, ¿no? Y rápidamente se pueden dar cuenta en sus planes o viendo una página, viendo si es que estamos pensando en resultados, ¿no? Excelente. Este programa va a comenzar el 20 de diciembre y va a terminar el 15 de enero. Precisamente en todo ese espacio de tiempo se va a aprobar la directiva de ejecución presupuestaria para el 2018, en fin, va a estar en todos los cambios que precisamente vamos a desarrollar. Señores, como siempre es un enorme gusto poder brindarles estas capacidades que en verdad a nosotros nos apasiona mucho porque pensamos en un país diferente. Cuánto de verdad quisiera de que mis hijos, por ejemplo, tengo dos pequeños, ellos podrían estudiar, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, la San Marcos, pero en una universidad moderna, absolutamente, con no solamente infraestructura, sino con esa capacidad de los jóvenes que hoy por hoy podrían salir y podrían transformar a este país, teniendo en cuenta todos los recursos que como país nosotros tenemos. Palabras finales y despedida, Reyes. Bueno, muchas gracias, ya ahí tienen justamente todos los contactos y esperamos verlos en el curso y absorber las consultas y en mayor detalle utilizar estos instrumentos, ¿no? Excelente. Gracias. Un fuerte abrazo a todos, amigos, y ya nos estaremos viendo antes de que comience el curso. Y a los que no, les damos todas las congratulaciones del feliz año, feliz Navidad y próspero año 2018, que la pasen bien y en verdad vamos a soñar en un país diferente para que las cosas puedan ser distintas. Había un viejo pensamiento que quería compartir rápidamente con ustedes. Dice que el cambio comienza cuando nosotros empezamos a hacer de un modo diferente las cosas. Si vamos a seguir con las mismas costumbres, de verdad que tendremos los mismos resultados. Así es que este año, que sea un año de repente innovador para nosotros, si estamos en la gestión pública, hay que hacer de verdad diferente. Se podrá de repente ver mucha de repente justicia a nuestro alrededor, pero yo creo que si nosotros empezamos a dar lo mejor de nosotros, yo creo que vamos a empezar a cambiar el mundo. Lo más importante es cómo actúas tú, qué le das de ti a los demás, y ahí verás que el mundo realmente ha cambiado. Un fuerte abrazo a todos, amigos, y nos vemos en el desarrollo del curso. Hasta pronto.